Empiezo yo, me voy a presentar. Soy Gloria Juste, directora de proyectos de Fundación Endesa, que es una de las dos fundaciones que lanzó bueno, justo hemos cumplido nuestro tercer aniversario desde que lanzamos Savia, aunque estuvimos un año antes ya trabajando y estudiando y analizando el tema. Bueno, pues aprovechar esta sesión que hemos organizado para recordar un poco pues cómo fue ese análisis, cuál es la realidad a la que nos enfrentamos y por qué lanzamos este proyecto social con ese ánimo de poder acompañar y orientar a tantos profesionales que de una manera pues muy prematura y siempre, casi siempre no deseada, abandonaban y abandonan el mercado laboral y bueno, pues van buscando esa nueva oportunidad profesional llenos de tanto talento, tanta experiencia y tanto recorrido como a lo largo de su historia nos han demostrado. Y esa fue la preocupación que, bueno, pues nuestro patronato identificó como uno de los problemas más importantes en el empleo en España y por eso decidimos ponernos manos a la obra, unirnos dos fundaciones para diseñar lo que, bueno, pues que un espacio digital nos podía permitir, que era llegar a cuanto más gente posible y crear ese necesario ecosistema que hiciera cambiar las cosas, cambiar la mentalidad y cambiar desde luego acciones concretas para dejar espacio al talento senior. Así que, ¿cuáles eran los dos objetivos? Por supuesto, dar respuesta a esa necesidad social, pero como con dos objetivos muy importantes, que fuera esa generación sabia, ese espacio de la plataforma, aparte de las actividades presenciales, fueran siempre un punto de encuentro entre los propios profesionales, que es el principal valor que tiene Savia, sus sabios, y un punto de encuentro también con otras organizaciones, empresas, entidades que puedan ser demandantes de servicios profesionales de ellos. Así que generar esas ocasiones de unirse y de conocerse para que surjan esas oportunidades profesionales. Y otro objetivo por parte de Generación Sabia es nuestra responsabilidad de escuchar, de identificar y aglutinar los mejores servicios, recursos, propuestas que pudiéramos encontrar para ayudar al senior, al sabio, en esa reinvención y en esa reintegración de nuevo tan merecida en el mercado laboral. Así que Sabia ahora mismo reúne pues cerca de 200 recursos diferentes que gracias a ayudas desinteresadas de muchas entidades y organizaciones están volcados en la plataforma. Con lo cual, primer mensaje de hoy, quien no se haya metido en Savia, generacionsavia.org, en el momento profesional en el que estéis merece la pena porque es un espacio que de verdad reúne muchas iniciativas para hacernos las preguntas adecuadas y seguir lo que llamamos la hoja de ruta en ese cambio profesional. Así que ese sería por favor, nuestra principal petición, que no dejéis de entrar en generacionsavia.org. Pero como cualquier iniciativa, especialmente siendo social, tiene que tener más de una misión. Y nosotros, además de ese generador de actividad para que el senior se mantenga siempre actualizado, hemos cumplido una misión desde nuestros sitios que es ser un generador de cambio. Buscar el cambio, por cierto, también de administraciones públicas, de cambios normativos. Tenemos un paper que vamos a presentar en nuestro próximo evento, pero hoy lo que nos reúne es también un cambio empresarial. Y eso es por lo que empezamos a lo largo de este año el ciclo de diversidad generacional, en el que ya esta es nuestra tercera mesa y que surge después de haber diseñado un documento con mucho trabajo que se llama 8 claves estratégicas y operativas para gestionar el talento senior y además de manera especial en esta época de crisis como la del COVID, que es cuando salió. Así que también os animo, otro mensaje de hoy, leer y conocer ese documento de 8 claves estratégicas que es el que nos ha llevado a esta mesa que ahora Beatriz nos va a presentar y va a liderar. Y yo como mensaje así, más bien, no solamente de contenido, sino para que veáis las acciones que tenemos, animaros a participar en nuestro evento anual, que será el 17 de noviembre. Os llegará por todos lados, espero que seamos capaces de hacer una buena campaña de difusión, pero son ese tipo de eventos en el que solo tienen sentido si de verdad somos capaces de reunir a toda la comunidad que busca un cambio y un apoyo al talento senior. Así que cuanto más seamos, mejores. 17 de noviembre por la mañana, presencialmente en la sede Endesa, pero por supuesto se retransmitirá también por streaming. Y luego animaros también a si tenéis emprendedores cerca, porque sacamos también nuestra tercera edición que termina el 15 de noviembre del premio Más 50 Emprende. Lo hacemos con una productora, la productora de la película Abuelos, 259 se llama, y con bueno, pues esa película que decía No hay edad para emprender, nosotros nos unimos para demostrar que efectivamente eso es un hecho y que hay una cantidad de proyectos e iniciativas en España que merece la pena apoyarlas, darles difusión y que sean proyectos que salgan adelante. Así que si conocéis a alguien
meteros en la página de Savia o la Más 50 Emprende, que ahí tendremos toda la información de cómo presentarse, que es sencillísimo, que solo hay que hacer un vídeo. Así que con esos dos encargos y el recordaros de dónde está, dejo la palabra a nuestro socio en Savia, que es la directora de la Fundación Más Humano, Beatriz. Gracias, Beatriz, y gracias a todo el equipo de Savia, por cierto, Beatriz, Esther, Desiré, Paula y Antonio Mera, que es mi compañero de Endesa, que es el responsable del proyecto. Así que muchas gracias a todos y por supuesto a los de la mesa, que sé que ahora os va a jalear de manera especial, Beatriz. Gracias a todos. Gracias, Gloria, por esta introducción. Y bueno, sin más, vamos a entrar en harina. Bueno, en los últimos años hemos visto cómo los temas de sostenibilidad cada vez son más relevantes, ¿no? Y cada vez están más en nuestra sociedad y se habla más de sostenibilidad. Y esto ha sido gracias a una serie de fuerzas que han impulsado que las empresas cada vez tengan más iniciativas sociales, medioambientales y de buen gobierno, ¿no? Y estas fuerzas ha sido, por un lado, la regulación, que ha habido un impulso de la regulación tanto en Europa como en otros países para que las empresas reporten y sean también más sostenibles, iniciativas concretas. Se ha impulsado también gracias al consumidor responsable, el consumidor comprando, también dice apuesta por unas marcas que son más sostenibles frente a otras y también impulsa la balanza para que las empresas trabajen en sostenibilidad. Los empleados también han sido una fuerza muy relevante, que también exigen a sus propias empresas que cada vez sean más sostenibles y responsables. Y también, bueno, hay otras fuerzas, por ejemplo, Naciones Unidas con la Agenda 2030, animándonos hace 5 años a todas las personas del mundo, a todas las empresas y a todos los gobiernos a llevar a cabo iniciativas que nos lleven a alcanzar 17 objetivos. Pero no, sin duda, una de las grandes palancas que ha habido en el impulso de la sostenibilidad en los últimos años han sido los inversores y todos los analistas de inversión, que gracias a la toma de decisiones, apostando por aquellas empresas que apuestan por iniciativas medioambientales, sociales y de buen gobierno, también están ayudando de manera súper relevante a cambiar las cosas, a tener mejores empresas y tener una sociedad más humana. Por ello hoy hacemos este ciclo, porque queremos saber cómo va la inversión en temas medioambientales, sociales y de buen gobierno, y por otro lado conocer si dentro de ese análisis social que hacen los analistas y los inversores de las empresas tienen en cuenta el talento senior, la diversidad generacional y la demografía como asuntos muy relevantes. Para ello hemos reunido un conjunto de súper expertos en el ámbito de la inversión y análisis en el mundo ESG, que oiréis hablar los que no estáis tan familiarizados con ese término, que es como se denomina en los últimos tiempos lo que es la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa. Tenemos con nosotros a Silvia García Castaño, que es la directora general de inversiones y productos de Tresis, con más de 20 años de trayectoria profesional en el mundo de las inversiones y la gestión de activos en varias entidades financieras. Además, Silvia es vicepresidenta de la Asociación de Ejecutivas y Consejeras EGECON. Juan Carlos Calderón, director del equipo de consultores SG de MSCI, que se conecta también desde París. Es también miembro de la Junta Directiva de SpainSIF, el Foro Español de la Inversión Responsable. Carlos Sáez, que es Managing Director y secretario del Consejo de Administración de Georgeson en España, uno de los principales proxy solicitor a nivel mundial, que ya nos contará lo que es un proxy solicitor, Carlos. Además, tiene una amplia experiencia en el mundo de la consultoría y es docente. Y Tomás Conde, director de ESG y Sustainable Finance en la consultora financiera y de riesgos del Grupo N, y ESG Senior Advisor en AERI, que es la Asociación Española para la Relación con Inversores. Ha trabajado en BBVA durante 25 años, ejerciendo diferentes cargos directivos. 11 años de ellos fue el director de sostenibilidad y también Tomás es docente. Entonces, bueno, con este plantel estupendo de personas más del análisis, de la gestión de activos, de las relaciones entre las empresas y los inversores, expertos en RSC, vamos a lanzar la primera pregunta a todos, que es, ¿creéis que la demografía, la diversidad generacional y el talento senior es un asunto relevante para que las empresas sean más competitivas, más sostenibles? Y también es un asunto relevante para nuestra sociedad.
empezamos, no sé, vamos a empezar por Silvia. A ver, Silvia, cuéntanos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy aquí, bueno, pues para dar la perspectiva quizá más práctica desde el mundo de las inversiones. Claramente sí, yo soy una convencida al final. Cuando uno busca una compañía para invertir, lógicamente lo que buscas es rentabilidad y eso se logra con la asignación del capital y se logra también con buenas prácticas en muchos ámbitos, pero desde luego el concepto de mejor talento, que además hoy es más escaso, o yo creo que bueno, pues tenemos una preocupación mayor, ¿no?, por retener y atraer ese mejor talento, no puede olvidar, por supuesto, esa parte del segmento más experimentado que junto con la fuerza de la potencia más juvenil, pues te tiene que poner como compañía en otro lado. Por tanto, soy una firme convencida de este factor. Quizá simplemente decir en este momento que bueno, pues lo dificultoso de obtener estas informaciones y toda la evolución necesaria que se necesita, puesto que hoy estamos en un muy primer nivel de medición de este tipo de factor, que es sumamente determinante y que cuando uno busca una muy buena compañía, busca que sea buena hoy, pero busca que sea mejor mañana. Por lo tanto, estamos en muy buen panel para construir todo eso. Juan Carlos, tú como experto en creación de estos índices ESG, ¿qué opinas? ¿Cómo ves este asunto? Sí, gracias Beatriz, y pues en primer lugar muchas gracias a ti, a la Fundación Más Humano y a Generación Sabia por esta invitación. Un placer estar en este panel, sobre todo pues para compartir sobre un tema tan interesante como la diversidad. Para responder a tu pregunta, de pronto para los que no conocen a MSCI, nosotros pues trabajamos con inversores en varios ámbitos, en varios aspectos, incluido digamos las herramientas de investigación que proveemos en cuanto a temas de cómo las empresas están manejando la sostenibilidad. Y también trabajamos directamente con algunas empresas que también están utilizando nuestra información para pues hacer un ejercicio de comparar sus ejercicios, su gestión de sostenibilidad con lo que están haciendo sus pares. Para entrar a tu pregunta ya más en concreto, pues sí, nosotros diversidad desde un punto de vista general lo estamos viendo y lo hemos analizado ya por varios años. Ha estado enfocado sobre todo en la diversidad de género. Como pues ustedes también lo pueden saber, inicialmente estaba enfocado en la diversidad de género en el Consejo de Administración de las empresas, pero más y más nuestros clientes también están indagando sobre la diversidad más a nivel del personal en general. Y pues últimamente también con la situación de Estados Unidos en 2020, muchos de nuestros clientes también empezaron a preguntar sobre pues diversidad a nivel étnico, a nivel de raza, ¿no? Entonces pues son temas bastante importantes para los inversores. En cuanto a la diversidad generacional como tal, uno de los desafíos más importantes es que pues no hay mucha información. Muy pocas empresas en este momento están proveyendo información que tenga que ver con la diversidad generacional de su personal. Y pues digamos desde un punto de vista legislativo, dado nuestro conocimiento, no es obligatorio reportar este tipo de información. Entonces pues solamente las empresas que voluntariamente deciden hacerlo pues lo están haciendo, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo de una empresa en India, que pues una empresa en el sector tecnológico que reporta un nivel bastante granular de esta información. Yo estaba hablando justamente con los analistas que cubren este tema y pues ellos me decían, esta empresa es increíble porque pues reporta un nivel de información bastante granular, que no solamente tiene que ver con género, también con edades de su personal, con varios factores de diversidad, y pues digamos para los analistas es una información bastante importante, bastante clave, que utilizan de nuevo para saber cómo la diversidad también tiene un impacto material. Pero bueno, de nuevo, en cuanto a diversidad generacional, en este momento el desafío más importante es que pues es más la excepción que la regla en cuanto a las empresas que reportan este tipo de información. Fenomenal, Juan Carlos. Muchas gracias. Carlos, ¿tú cómo lo ves desde un proxy solicitor? Bueno, Beatriz, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Y primero voy a explicar qué es un proxy solicitor, porque bueno, algunos de los
ponentes y algunos de los participantes probablemente lo sepan, pero muchos otros no, ¿no? Porque somos un poquito una figura un poco rara, aunque cada vez nos empiezan a conocer un poquito más. La palabra proxy solicitation pues significa solicitud de voto, ¿no? Entonces, al final, nosotros somos una entidad que ayudamos a las compañías cotizadas en sus juntas de accionistas a solicitar el voto, ¿vale? Y a manejar los riesgos de gobierno corporativo que pueda haber en una operación de estas características, que están vinculados fundamentalmente al riesgo reputacional de voto en contra elevado y al riesgo real de que un punto del orden del día no pase el corte de la Junta. Después tenemos otra pata de asesoramiento en gobierno corporativo y ESG que está muy relacionado con la pata de proxy solicitation y que normalmente solemos prestar fuera de la temporada de juntas para preparar a las compañías de cara a la temporada de juntas del año siguiente. Y ya respondiendo un poquito más a tu pregunta, a ver, estoy de acuerdo con lo que han dicho el resto de mis compañeros. Absolutamente sí, las empresas deben ser conscientes del valor agregado, ¿no?, que el talento senior aporta a las compañías. Desafortunadamente, y lo tengo que decir, en España este elemento no se valora, no es una palanca de generación de valor como puede ser en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, donde se valora, bueno, pues, la gente con experiencia. Aquí en España, pues eso, quedarte sin trabajo con 50, 55 años es sinónimo de, bueno, pues no encontrar trabajo, tener que emprender por tu cuenta. Sin embargo, en estos países no es así. Con lo cual, yo lo que creo es que el talento senior, incluso en esta época actual de crisis o que estamos saliendo de una crisis post-pandemia, yo creo que el talento senior puede contribuir a que salgamos de esta crisis económica antes, ¿no? Porque, como decían antes mis compañeros, la gente con mucha experiencia puede aportar muchísimas cosas a las compañías, esa visión global, esas experiencias previas manejando situaciones similares, con lo cual, bueno, yo creo que este es un tema que las compañías tienen que empezar a gestionar, como han gestionado la diversidad de género, la diversidad étnica, etcétera. Gracias, Carlos. Lo que no he comentado es que si alguien de los que están aquí escuchándonos quiere ir haciendo alguna pregunta, que lo vaya escribiendo en el chat y las iremos metiendo en la medida que vayamos pudiendo y tengamos tiempo. Tomás, cuéntanos tu visión. La verdad es que poco más puedo aportar. No obstante, sí que creo que aquí hay una clave. Partimos de una situación, yo diría que semidramática en cuanto a este colectivo específico. Hablamos del talento senior. Primero, perdón, dar las gracias, por supuesto, Beatriz, a todos vosotros por la amable invitación a la Asociación Española de Relación con los Inversores. Bien, estaba diciendo... Partimos de una situación, bueno, estoy exagerando un poquitín, dramática, pero prácticamente yo creo que todo ejercicio en pro de arrojar un poco de luz sobre esta temática es absolutamente importante. A mí me encantó, y estaba comentando antes ayer mismo, leer en el 5 Días, que es un periódico de primera magnitud, un artículo interesantísimo de Gonzaga Bello titulado "Necesitamos recuperar el talento senior para el empleo". Y dije, qué oportuno, qué maravilla, muy, muy recomendable, ayer en el 5 Días. Bien, cuando hablamos de diversidad y estamos utilizando las valoraciones, los análisis ESG de las compañías, no solamente de las del IBEX, sino todas aquellas que son digamos, cotizadas, incluso no cotizadas, desafortunadamente la diversidad está estrictamente centrada en el género, que no es poco, pero quedan otros muchos muy pendientes. En materia del edadismo, es decir, esa discriminación por parte en cuanto a la edad, yo creo que muchas de las compañías, que no todas, y muchas de las del IBEX, y luego haré referencia a un par de informes, son conscientes que tienen una clara discriminación hacia este colectivo, pero lógicamente nunca lo van a reconocer, y mucho menos a través de la publicación de los datos que incluso la propia Ley 11 obliga a hacer, que por lo tanto cualquier persona con dos dedos de frente se daría cuenta que hay un colectivo donde algo cojea
previo a las edades legales de jubilación. Y entonces ahí se puede sacar muchas conclusiones. En cualquier caso, yo creo que la ley 11, la transposición de la Directiva de Información No Financiera, ha sido un enorme aliado. Yo creo que gracias a eso estamos dando pasos importantes y yo diría que, aunque la situación es dramática, el futuro es esperanzador, como creo que todos estamos sugiriendo. Muchas gracias, Tomás. Bueno, yo creo que todos coincidimos que tenemos un problema, que hay que gestionarlo de manera, un reto más que un problema. Tenemos algo que tenemos que gestionar de manera más positiva porque es un elemento relevante. Y yo creo que hay una esperanza, ¿verdad, Silvia? Porque ¿cómo está evolucionando la inversión ESG por parte de los inversores? ¿Les preocupan estos temas? ¿Quieren apostar por estos temas? Y concretamente el tema social. ¿Cómo ves a los inversores si quieren apostar por compañías que tratan el tema social de manera importante? Pues mira, muy buena pregunta. En relación al inversor, lógicamente hay varios tipos de inversor en función de lo sofisticado que sea este, ¿no? Y yo creo que hay una gran diferencia entre el inversor de calle y el inversor institucional. Hoy son las instituciones, son los planes de pensiones, son los fondos de la seguridad social. Son algunos colectivos especialmente sensibles, las fundaciones americanas, instituciones religiosas, las que masivamente invierten en este tipo de inversiones desde hace años y lo recogen incluso en sus estatutos como restricciones y por lo tanto están avanzados. Sin embargo, tengo que decir, y bueno, pues después de 20 años en el sector, primero en el grupo BNP Paribas y ahora en Tresis, realmente el inversor de la calle no entra por la puerta diciendo quiero una inversión sostenible. Pese a todo lo que hemos avanzado bueno, pues, a lo largo de este año y probablemente más después del COVID y todas las iniciativas que tenemos en Europa. Simplemente por daros un dato que creo que puede ser relevante, la inversión ESG solo representa el 4% de la gestión total en el mundo. Y Europa forma parte del grueso de esa inversión, puesto que hemos desarrollado pues, una regulación propia. Y aunque Estados Unidos está también en ello, en el número de fondos que se crean anualmente, pues si se crean 800 fondos de inversión al año, 600 son europeos. Quiere decir que la magnitud en Europa o la sensibilidad que está adquiriendo todo esto en Europa es mucho mayor. El inversor, como digo, lógicamente, si le preguntas si está a favor de la paz mundial, te va a decir que sí. Ahora bien, cuando se lo tienes que aterrizar en una inversión, no es muy consciente de qué significa todo eso. Entonces, yo creo que es muy importante la labor de las entidades financieras en esta evangelización. Y aquí hay pues, dos tipos de entidades, las que han empezado o hemos empezado, porque Tresis ha empezado hace muchos años, haciendo inversión sostenible, responsable. Desde el año 2014 se gestionan carteras puras, socialmente responsables en todos los perfiles, con lo cual os puedo decir si ha ido mejor, si ha ido peor, si eso se puede hacer y con qué restricciones, etcétera. Y los que, bueno, pues hoy hay que realmente, nada, pues seguir la normativa. Entonces yo creo que el que ha nacido sostenible muchas veces no es por una gran visión estratégica, es porque te lo crees y está cerca de tu propósito, por cuestiones históricas muchas veces, porque te han ligado a entidades religiosas, porque estabas en una determinada situación, porque te delegaron los fondos de la seguridad social y te fueron introduciendo otros criterios. Entonces, hoy yo veo que las entidades financieras tenemos que sensibilizar y tenemos que explicar, y en el año que viene entra MiFID y en el test de idoneidad para un cliente no solamente hay que preguntarle por su experiencia, por cuánto conoce los mercados financieros para determinar su perfil, que preguntarle sobre sus preferencias en sostenibilidad. Y no es nada fácil, porque hay que preguntarle y que te responda como tú entiendes que le has preguntado, porque en función de eso le vas a poder ofrecer una determinada serie de productos y servicios financieros y no otros. Y el cliente yo creo que hoy no está suficientemente preparado como para entender toda esa granularidad que hay debajo, que es muy técnica y que tenemos que hacer llegar de forma sencilla. En relación a lo que me preguntas de la S, yo creo que la S, estamos en el año de la S. Hemos desarrollado muchos temas dentro de la parte ambiental
Es cierto que hay veces que es difícil separar la parte social y ambiental, porque cuando tú cierras una mina de carbón, lógicamente tiene un impacto social, pero creo que con COVID estamos en el año de la S. Hay unas tendencias globales muy determinantes y que tienen su mayor impacto o un muy buen impacto en la S. Todo lo que tiene que ver con globalización, la automatización, la desigualdad, la disrupción digital, la utilización de redes sociales, el trabajo flexible. Todo esto yo creo que tiene un componente social muy importante, donde debe prevalecer el talento, el desarrollo de las personas, como comentábamos, y me remito otra vez a la frase de mejor empleador como forma de crear valor, fidelidad de tus empleados, satisfacción, motivación, poner en marcha tu plan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que hay una mayor sensibilidad social. Ahora bien, al aterrizarlo a las inversiones creo que todavía tenemos muchos retos. No me enrollo más, que si no... No, pero es verdad, Silvia, por eso hoy estamos aquí y Juan Carlos, que MSCI se encarga también de crear estos índices de ESG, también ayuda, ¿no?, a crear esa cultura inversora. Y cuéntanos un poco, Juan Carlos, cómo se han comportado estos índices de MSCI, de ESG, con los índices tradicionales y cómo hacéis vosotros, cómo determináis qué es sostenible y qué no es sostenible en MSCI para estos inversores que van despistados y le preguntan a Silvia, no sé dónde invertir. Sí. Vale, Beatriz, y pues un poco para encadenar con lo que decía Silvia en cuanto pues, a estos nuevos requerimientos de MiFID, que como Silvia mencionaba van a ser, digamos, obligatorios a partir del próximo año. Sostenibilidad va a ser una pregunta que pues se tendrá que preguntar a los inversores dentro de su evaluación de perfil de inversión. Entonces, para responder a tu pregunta, pues el concepto ESG de sostenibilidad depende mucho del inversor. Nosotros en MSCI pues tenemos varios índices ESG que responden justamente a diferentes dimensiones que pues nuestros clientes consideran importantes desde un punto de vista de sostenibilidad, incluyendo la diversidad cuando pues tenemos datos sobre esta dimensión. En general, los índices ESG más importantes en cuanto a su comportamiento han tenido un comportamiento en los últimos años mucho, digamos, en cuanto a su retorno, han tenido un comportamiento más positivo que los índices tradicionales. Y sobre todo en momentos de alta volatilidad. Ustedes pues tal vez se acuerdan de este momento de crisis que vivimos justamente cuando entrábamos en la pandemia en marzo, abril del año pasado. Justamente en ese momento pues vimos cómo los índices ASG, los índices ESG tenían un perfil de riesgo mucho mejor que los índices tradicionales, indicando también un poco que pues aquellas empresas que tienen un buen perfil desde un punto de vista ESG también son empresas que pues tienen mayor resiliencia para pues enfrentar este tipo de crisis dentro del mercado. En cuanto a cómo determinamos nosotros qué es sostenible en MSCI, pues nosotros tenemos un enfoque que nuestros ratings están basados en la relevancia desde un punto de vista financiero, relevancia material de cada uno de estos asuntos. Pues para darte un ejemplo, justamente si es una empresa del sector petrolero, pues la parte ambiental va a ser mucho más importante comparada con una empresa que está en el sector farmacéutico, donde los factores sociales van a ser mucho más relevantes. No es un juicio de valor, vamos a identificar más cuáles son los líderes y cuáles son los rezagados desde un punto de vista de su sostenibilidad. Pero luego, pues, para nuestros clientes no es solamente la parte material, sino que también, pues, hay otras dimensiones de sostenibilidad que también son importantes, como las controversias. Y, pues, para aquellos que no son familiares con el tema de controversias, es más mirar, por ejemplo, cómo la empresa no está, digamos, el comportamiento de la empresa no está en violación de ningún tipo de derecho laboral o de derechos humanos, de, bueno, este tipo de acuerdos y normas internacionales.
Entonces, en ese contexto, nosotros pues preparando justamente este panel, vimos cómo en términos de diversidad generacional hay más de 45 empresas a nivel global que están envueltas en controversias que tienen que ver con litigios relacionados con la diversidad generacional. Entonces, en cuanto a los sectores, varios sectores, sector de alimentos, sector de tecnología, sector de aviación, bueno, digamos que varios sectores, digamos, en los que las empresas tenían este tipo de controversias. Y en cuanto al país, y pues volviendo un poco a los comentarios que estábamos haciendo sobre Estados Unidos, la mayoría de las controversias ligadas a temas de diversidad generacional estaban provenientes de empresas en Estados Unidos. Entonces, un poco más de pronto para resaltar también que de pronto en Estados Unidos es un tema en el que pues ya le están poniendo un poco más de atención. Muy bien, Juan Carlos, qué interesante, qué interesante. Pues, pero controversias en el universo español que están cotizando no hay. Justamente no. La mayoría en Estados Unidos, por ahí una empresa en el Medio Oriente, pero sí, la gran mayoría de empresas en Estados Unidos. Fenomenal. Muy interesante. Carlos, en esta línea, ¿en qué temas están poniendo foco desde tu punto de vista los inversores institucionales? También te hago un poco la pregunta que a Silvia, ¿eh? ¿Se están mirando, desde tu sensibilidad, se están mirando los temas sociales? En la pasada temporada de juntas se ha votado estos temas, o sea, ¿cómo has visto estos temas? ¿Han tratado las juntas generales de accionistas? A ver, en España, desafortunadamente, todavía los temas sociales no han llegado al orden del día de las juntas. Yo creo que la pasada proxy season lo que hemos visto es el movimiento Say Climate. Algunas compañías han tenido que incluir en el orden del día temas relativos a cambio climático, pero como no es el objeto de la charla de hoy, no voy a entrar en mucho detalle. Pero si nos vamos a Estados Unidos, allí es bastante común que los inversores incluyan en el orden del día de las juntas temas de tipo social, que pueden ser desde política de diversidad, ciberseguridad, temas de lobby, etcétera. Entonces, en España todavía no ha llegado, yo creo que llegará, al igual que han llegado los temas medioambientales al orden del día de las juntas, veremos dentro de unos años estos temas como algo bastante común. Luego te vamos a preguntar que cómo crees que hay que hacer que lleguen esos asuntos al orden del día de las juntas generales de accionistas. Bueno, claro. Si quieres contesta ya, ¿cómo crees que hay que impulsar la diversidad generacional para que aparezca en el orden del día? Vamos a ver, en España, un accionista que tenga al menos el 3% de la compañía, ¿vale?, puede solicitar un complemento en el orden del día de la junta. Para que os hagáis una idea, en los Estados Unidos ese porcentaje es del 1%, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo se pueden incluir estos asuntos? Pues, uno, si el accionista tiene ese 3%, dos, si se aglutina con otros accionistas para incluir una propuesta en este sentido, pedir unas, o sea, si al final se llega al threshold para poder pedir un asiento en el consejo, incluso se puede que ese inversor entre en el consejo de administración. Lo que pasa es que esto en España no es tan común, es mucho más común en los Estados Unidos, ¿vale? En cuanto a la primera pregunta que me hacías de si estaban teniendo en cuenta estos temas, nosotros, como sabes, tenemos un observatorio ESG que precisamente Endesa patrocina, donde cada 5 años lo que hacemos es un barrido de las políticas ESG de los grandes inversores institucionales que están presentes en las compañías del IBEX 35. En el año 2020 hicimos la última presentación, en el 2014 fue el primer análisis que hicimos, y para que os hagáis una idea, en el ámbito social identificamos, digamos, 15 grandes asuntos. Si hacemos la comparativa de los resultados de 2014-2019, en todos los asuntos hay un incremento sustancial en el número de inversores que tienen en cuenta estos temas. En el ámbito social, el tema estrella sigue siendo los derechos humanos, porque, bueno, esto también tiene implicaciones en la cadena de suministro, etcétera. Los temas de salud y seguridad laboral también han incrementado sustancialmente, y además con el tema de la pandemia
España, lo que hemos visto es que los inversores han puesto mucho el foco en cómo las compañías cuidan a sus empleados, ¿no? En preservar esa salud, ¿no? de la fuerza laboral. El tercer tema eran todos los temas relativos a gestión del capital humano, gestión del talento, ¿vale? Y los temas de diversidad estaban dentro de esos 15, estaban en el medio, justo en el séptimo lugar, pero con un incremento sustancial frente al análisis que hicimos en el año 2014. Con lo cual, sí, los temas sociales están, digamos, en la agenda de los inversores. El siguiente punto va a ser, como decía al principio, que esos temas sociales empiecen a formar parte del orden del día de las juntas. Bueno, vemos ahí el incremento, que no es poco, ¿no? Un aumento de la sensibilidad de los temas de diversidad y gestión de talento. Tomás, tú como experto en gestión sostenible de una empresa, ¿cómo ves ahora mismo los mapas de riesgos de las compañías que operan en España? Si están recogiendo este reto demográfico, si están recogiendo esta gestión de talento senior en sus análisis. ¿Tú cómo ves tu visión de experto? Sí. Perdón, porque mi vecino está haciendo obras, ya lo siento. Bueno, hoy los mapas de riesgos apenas recogen, a no ser que la tipología de empresa lo requiera, pero por norma general no recogen este reto demográfico desde la perspectiva de la fuerza laboral en cuanto a su envejecimiento, por decirlo de alguna forma. También un tema que hay que considerar aquí y que todos conocemos y sabemos y quizás no lo digamos, es que en la materia que nos ocupa hoy, en países con un elevado poder sindical, es difícil hablar de algo que no es estrictamente solo empresarial, sino que también se puede pensar que la labor, que es importantísima, sindical, tenga mucho que decir en el tema. Esto de alguna forma ensombrece no solamente la información, sino incluso los diálogos y el compartir información derivado de que mucha gente puede reclamar que esto es una temática estrictamente no nuestra, sino compartida. Yo creo que todos me estáis entendiendo perfectamente. Esto no ayuda en absoluto a una gestión proactiva de estos temas. Bien, como te he dicho, en los mapas de riesgos actualmente empezamos a ver cada vez más, gracias a Dios, toda la parte de escenarios climáticos y de iniciativas concretas y de impactos. Pero el tema que nos ocupa hoy no es en absoluto generalizado, ni mucho menos. Y aquí simplemente decir, añadiendo un poco, para no repetirme lo que han dicho mis colegas anteriormente, tengo que decir que quizás, y una vez más, pues fue en el mundo financiero, cuando estamos en la reunión de hoy es de materialidad financiera, como es lógico, porque estamos aquí en el mundo financiero y todo pasa por ahí. Pues creo que a mí me encanta cuando estoy en cualquier, bueno, más bien en las clases y demás, donde obligo incluso a ver el vídeo de Mark Carney en Lloyds, aunque tenga ya casi 6 años, pero es maravilloso. Y él es donde dijo algo fabuloso, que fue luego la creación a través del Financial Stability Board del Task Force Climate-Related Financial Disclosure, decía, lo que no se mide no se gestiona. Pues exactamente lo mismo pasa con la temática que nos ocupa hoy, donde es muy difícil encontrar unas métricas que te ayuden no tanto a tomar decisiones, sino a hacerte una pequeña impresión o hacer un assessment, una valoración de la compañía en este sentido. Y hay una problemática generalizada con todo el mundo de la ESG. Por un lado, tenemos unos datos que no son lo suficientemente solventes para tomar decisiones y dos, muy importante también, que no tenemos unos estándares que nos permita tomar decisiones para poder comparar peras con peras. Y bien, por eso, con este famoso greenwashing, que es también enorme en el tema de social washing, yo creo que ha nacido una iniciativa europea que, siendo enormemente compleja, es enormemente útil y que luego me imagino que mencionaremos, que es todo el tema de la taxonomía. Ya, Tomás, comenta si quieres esta iniciativa europea de las taxonomías. Sí, bueno, la taxonomía, como su propio nombre indica,
pues no es sino, digamos, un diccionario que te ayuda a determinar qué actividades son o no son medioambientalmente sostenibles inicialmente. No nos olvidemos que la taxonomía es Sustainable Finance para actividades medioambientalmente sostenibles inicialmente, pero y se están comentando mucho en el mercado. Primero, se ha empezado con una taxonomía medioambiental porque las métricas medioambientales son científicas y por lo tanto infinitamente más fáciles de medir que las sociales, que son complejísimas, como todos aquí sabemos, buscar métricas sociales apropiadas. Y ya se estableció y se comentó por parte de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, donde hay 4 españoles fantásticos representantes, están trabajando muy bien en la taxonomía medioambiental, y también desde el pasado mes de julio ya se lanzó, creo que fue el día 12 o el día 13 de julio, si recordamos bien, se lanzó el primer draft, el primer borrador de taxonomía social, que o sea, no es, digamos, tan específica como la taxonomía medioambiental, pero es igual de compleja. En cualquiera de los casos, esto nos va a ayudar muy mucho a determinar qué es y qué no es. Y se buscarán métricas para poder comparar y para acabar también con el social washing. Yo creo que es una apuesta enormemente ambiciosa por parte de la Comisión, vamos, de Europa, de Ursula von der Leyen. Incluso está sumido dentro del Green Deal europeo que se lanzó, si no recuerdo mal, en septiembre. Y yo creo que va a atacar la problemática, porque en última instancia, os diré una cosa, y todos lo sabemos, y eso es un tema que siempre lo digo, en el máster en ingeniería ambiental lo aprendí en la EOI, que en los temas medioambientales son siempre sociales y los temas sociales no son siempre medioambientales. Sin embargo, y bueno, en resumidas cuentas, esto nos va a ayudar muy mucho a encontrar métricas y parámetros de comparabilidad. Y cuando tengamos esto, como dice Mark Carney, que es un tío inteligentísimo, gobernador inicialmente del Banco de Canadá y del Banco de UK hasta hace bien poquito, ahora es un asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas en materia de cambio climático. Si no tenemos métricas no podemos comparar, lo que no se mide no se gestiona, y eso me parece fabuloso. Y eso quizás es una de las grandes recetas de la conversación de hoy. Sin métricas no tenemos nada que hacer. Estamos concluyendo que nos faltan datos, ¿verdad, Tomás? Mira, están comentando en el chat que quieren que les mandes el enlace al vídeo que has nombrado. Pues fabuloso, lo mandaré. Ahora se lo puedes meter en el chat para que lo conozcan. Soy un manazas, lo voy a intentar. Bueno, eso es. Silvia, tú has comentado que Traces lleváis muchos años intentando, ¿verdad?, medir e identificar esos criterios de sostenibilidad. Yo creo que hoy estamos también como concluyendo que nos faltan datos, nos faltan datos para esta gestión de la sostenibilidad. ¿Tú qué necesitarías como gestora de activos para decir, oye, esta empresa tiene un comportamiento en diversidad generacional positivo? ¿Qué necesitarías? Bueno, yo creo que Tomás ha abordado un poco la situación. Mientras no tengamos una definición de la taxonomía social, va a ser difícil que encontremos criterios comparables, información homogénea por el que poder comparar a una compañía con otra. Y unos estándares, bueno, pues de los que fabrican, bueno, aquí tenemos ya en SCI, ¿no?, de las bases de datos, etcétera, que son parte de la base del conocimiento cuando uno toma las decisiones en lo que es la gestión de activos. Por lo tanto, yo creo que este va a ser un tema en desarrollo muy interesante para el año que viene. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Hoy lo que hay que hacer es integrar tu conocimiento fundamental con tus informaciones cuantitativas que provienen de la información de las empresas y de los proveedores de esta información, que hoy son incompletas y que hay unas bases de datos que están mejor en un lado y otras están. Y ese es nuestro trabajo en el día a día, y que es sumamente costoso, porque tener el mapa total supone contratar distintos proveedores de información. Por lo tanto, tengo que decir que la sostenibilidad aplicada a la gestión es muy cara, porque tienes que tener equipos y tienes que tener bueno, pues información que te soporta tus decisiones. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Que lo llevamos haciendo muchos años. Bueno, pues valorando criterios que hemos definido en la A, en la S y en la G, que son, bueno, pues que nuestro modelo, y siendo exigentes, porque las métricas que nos está exigiendo, por ejemplo, hoy la CNMV,
nos parecen bajas. Entonces nosotros nos ponemos criterios más ambiciosos en estas mediciones, especialmente en unas más que en otras, y luego también somos estrictos con la huella de carbono y con poder medir, bueno, pues realmente si estamos mejorando y no nos queda más que compararnos con alguien, si estamos mejorando respecto a índices de referencia convencionales, bueno, pues ese impacto en huella de carbono o en sostenibilidad. Y bueno, la verdad es que tengo que decir que sacamos bastante buena nota incluso en los productos que no son definidos como socialmente responsables, porque gracias a esas, bueno, a primar unas compañías y no otras, tenemos un cierto sesgo sostenible incluso en los productos que no son sostenibles. Y bueno, pues hemos ido un paso más allá, queriendo categorizar toda nuestra gama de productos para esta conversación que tendremos con los clientes más intensa el año que viene y poder explicarles de forma más sencilla, en función de sus preferencias, bueno, pues a qué inversión debe ir. Por lo tanto, bueno, pues como digo, sí es complejo, por eso es bonito. Y luego insisto en una cosa, muchas veces hablamos de medir lo de hoy, insisto que los que estamos todo el día mirando los mercados financieros y sujetos a si sube la bolsa o baja la bolsa, eso tiene que ver con criterios financieros y también con este tipo de criterios que hacen mejores empresas. E insisto, medir hoy desde el punto de vista de inversión, no quiero decir que no significan nada, pero lo que significa más es ese progreso a futuro y es ahí donde tenemos que centrarnos. O sea, medir hoy está fenomenal, vamos a identificar a los líderes de muchas cosas, pero probablemente haya más valor en aquel que va más rezagado y que va a hacer un gran cambio en su entidad. Yo creo que ahí, bueno, pues por eso todavía es más interesante. Fenomenal, Juan Carlos. Como ha comentado Silvia, analizar toda esta cantidad de empresas que analizáis y toda esta cantidad de criterios medioambientales, sociales, de buen gobierno, tiene que ser complicadísimo. Tenéis que ser un equipo muy grande dentro de vuestra organización también para hacer esos análisis tan importantes. Cuéntanos un poco, que antes nos has perfilado, qué es lo que miráis en temas sociales en las empresas y cómo nos sugieres tú que se pueda meter la diversidad generacional, sobre todo en territorios pues, como España, que hemos visto que necesitamos, que hay un reto social mayor que en otras geografías, con el talento senior. ¿Cómo nos sugieres tú que mejoremos eso? Las empresas, ¿qué se puede hacer ahí? Sí, Beatriz, pues para entrar a responder de pronto tu primera pregunta en cuanto a los criterios sociales que nuestros analistas van a mirar, depende, como lo mencionaba anteriormente, del sector específico de cada una de las empresas. Entonces, claramente dentro de todos estos aspectos, el capital humano va a ser bastante importante, la gestión del capital humano. Y luego, dentro de la gestión del capital humano, pues a los indicadores de diversidad va a ser algo que pues nosotros vamos a analizar, ¿no? En el momento de estar analizando la información de cada una de las empresas. Hay otros factores dentro de la parte social que pues de nuevo están un poco más enfocados en el sector de cada una de las empresas. Entonces, si por ejemplo estamos viendo una empresa del sector farmacéutico, van a ver aspectos relacionados como cómo la empresa está proveyendo acceso a medicinas a poblaciones más vulnerables. Si es una empresa del sector financiero, vamos a hacer el mismo ejercicio mirando cómo la empresa del sector financiero está también aumentando sus esfuerzos para proveer servicios financieros a poblaciones vulnerables. Pero bueno, para volver al tema de la diversidad y respondiendo a tu pregunta, pues y pues también refiriéndome un poco a lo que mencionaba Tomás en cuanto si no lo mides, no lo puedes gestionar, pues claramente es un tema de tener más información por parte de las empresas y de pronto el mensaje para las empresas es que esto no es solamente un ejercicio de reporte, al final estos temas se vuelven estratégicos, pueden dar mucha información valiosa en cuanto a la gestión estratégica de la empresa, entonces pues es más entrar a hacer el ejercicio no solamente por reportarlo, por dar esta información a los
inversores, sino que también se puede convertir en una información bastante importante en la toma de decisiones de la empresa como tal. Entonces, pues sí, la invitación sería principalmente a hacer más, a reportar más este tipo de información, dada la importancia estratégica que puede tener. Bueno, veo que nos están poniendo preguntas en el chat. Por ejemplo, pone aquí, ¿podríais decirnos algunos proveedores que faciliten información ESG de las empresas? Y aquí tenemos, desde luego que Juan Carlos también, pero no sé si podéis también, Tomás. Perdona, te voy a responder yo si me lo permites y te tuteo. Sí. Quien quiera que estés preguntando esto, hay demasiados. Entonces, la base para saber buenas métricas es ir a los informes, estados de información no financiera, informes integrados, id a los legales, por favor, y ahí veréis las métricas. Y si no las veis, es que no las hay. Pero un tema que quería resaltar a raíz de este comentario tan interesante es, yo además soy, aparte de estar en la asociación y trabajando en el grupo N, soy patrono de la Fundación Compromiso y Transparencia y recientemente publicó un informe sobre talento senior que tiene 4 o 5 conclusiones maravillosas que las digo muy rápidamente. 1, empezar a medir, ya lo hemos dicho. 2, por cierto, el informe se llama Carrera y Talento Senior 2020, informe de transparencia y de buen gobierno sobre la gestión del talento senior de las empresas del IBEX 35. Es muy recomendable, por cierto. Como decía, medir. Conclusión, las referencias son muy, muy limitadas, pero aumentando gracias a la ley 11. Bien. 2, las compañías hacen bastante más de lo que publican y de lo que dicen en el colectivo, ¿de acuerdo? Y yo creo que es quizás por ese cliché de, oye, somos jóvenes y somos digitales y resulta que el talento senior no vale para nada. O sea, hay también unos prejuicios extraordinarios que tenemos que luchar. 3, pone en valor el resultado de compañías como, que ahora lo voy a decir, Mapfre, Repsol, CaixaBank, Red Eléctrica, Iberdrola y Endesa, precisamente, que ya empiezan a utilizar el concepto per se de talento senior. Hay que perderle el miedo, no es ninguna blasfemia hablar del talento senior, como bien hemos visto. Y por último, dice, oye, muy bien que hagamos siguiendo la ley 11, utilicemos las franjas de edad más o menos razonables, pero no me puedes poner por encima de 45 años. Parece que a partir de ahí ya no existe la vida. En fin, me parece también un informe que, por cierto, lo complementa muy bien el informe, lógicamente, de la Fundación Seres, que es extraordinario igualmente, o el mismo del Banco de España, que hacía referencia ayer. O sea, que ahí tenemos información muy El viernes pasado interesante. de la Fundación Mapfre, Tomás, muy bueno. Muy bueno. También. Además, el edadismo es un tema que les Sí. preocupa y les ocupa mucho, como es lógico. Fenomenal. Mira, Pablo nos pregunta qué métricas y qué cuestiones en materia de diversidad generacional podemos esperar que miren cada vez más los analistas. Y otra persona nos pregunta, las empresas no tienen interés en ofrecer información detallada de su plantilla. Los analistas debéis empezar a solicitar esta información sobre la diversidad generacional. Bueno, aquí yo sí que puedo decir que os vamos a ayudar desde Generación Sabia también a identificar esos indicadores, gracias también a esta mesa hoy que hemos reunido de expertos, qué indicadores concretos vamos a empezar a ayudar a las empresas para que puedan reportar, para que esa información llegue a los analistas, para que esa información llegue a los inversores, a los gestores de activos y ellos puedan también tomar decisiones de acuerdo a toda esta información. Yo creo que tenemos que ir terminando para ser justos con la hora y con todos los que están hoy aquí. Y os voy a pedir un titular final. Voy a empezar por Carlos, que te deja un poco más sin tanta pregunta, pero se nos ha ido un poco el tiempo. Carlos, danos un titular. Yo creo que el titular sería que el talento, lo decía al principio de mi charla, el talento senior puede contribuir a que salgamos de esta crisis económica antes. Muy bien, fenomenal. Juan Carlos, titular. Titular. La transparencia paga. Al final yo creo que como lo vimos en este panel, el tema pasa mucho por lo que nos reportan las empresas. En la medida en que tengamos más información, de nuevo va a ser información que va a ser útil para los inversores, pero también tiene que ser útil en la decisión, en la toma de decisiones estratégicas de cada una de las empresas. Tomás, titular. Vamos allá. Bueno, voy a hacer una alegoría. Es Senior Talent Matters. Muy bonito. Silvia. Pues yo diría que la única manera de avanzar en sostenibilidad es si lo llevas en tu propósito.
Precioso. Oye, pues con estos grandes titulares, daros las gracias por este conocimiento que nos habéis dado y también por haberos movido, integrado, os hemos integrado en este movimiento a favor del talento senior, que tenéis un rol muy relevante a la hora de impulsar mejores prácticas de diversidad generacional dentro de las empresas, porque siempre sabemos que las empresas, uno de sus principales públicos de interés sois vosotros o con los que vosotros trabajáis en vuestro día a día. Y por ello queremos sensibilizar a estos inversores y a todos los analistas de que tengan en cuenta estos indicadores que ayudaremos a las empresas a reportar para tener mejores empresas, empresas más humanas, más diversas y que se incluya todo este talento estupendo que hoy tenemos aquí muchos representantes del mismo en este encuentro. Nada más, muchísimas gracias y que tengáis un estupendo día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Gracias a todos. Maravilloso.